quiero que recordemos los niveles de organización biológica. ¿Se acuerdan que en biología estuvimos viendo que era el átomo, que era la molécula o la biomolécula, y luego era la célula? Bueno, pues en química nos esforzamos por estudiar precisamente toda la parte, ¿cómo se llama? Em, Química y elemental de la conformación de la materia. Antonio Oma, me llamo Antonio. Antonio de Jesús Lara del Río. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en esta materia, como aparece en la pantalla, lo que vamos a estar tratando de revisar es eso, cómo está conformada la materia. Fíjense, si ustedes aprecian aquí, ahorita en la pantalla, pueden observar ahí que hay unas moléculas atrás y esas moléculas tienen grupos amino. Esos son aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, pues prácticamente tienen estructuras químicas que tienen que ser estudiadas, que si el doble enlace, que si presentan enlaces covalentes, que si forman iones, ¿sí? Abajo por ahí tenemos también la presencia de una molécula que tiene un cloro. Entonces, pues es muy importante que nosotros estudiemos esta parte de la química. Bien, entonces, esto es sumamente importante que lo estemos estudiando. Vean, estructuras circulares, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, prácticamente. De hecho, no sé si ustedes recordarán que existe, por ejemplo, una materia, una parte de la química que estudia los hidrocarburos, que es el petróleo. Y el petróleo prácticamente está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué será, si este material no está vivo, por qué tiene esta estructura? ¿Alguien sabe por qué los hidrocarburos, todos los alcanos, alquenos y alquinos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno? A ver, voy a empezar aquí a preguntar. ¿A quién le preguntaremos? A Oma. ¿Por qué los hidrocarburos tienen esta constitución? ¿Sabes? Oma, Oma. Mm, Creo que ya no me acuerdo. ¿De dónde, sabes de dónde vienen los carbohidratos? Sí sabes, digo, los carbohidratos, los hidrocarburos, por ejemplo, la gasolina, ¿de dónde la sacan? ¿El petróleo? Ajá. ¿Y sabes cómo se formó el petróleo? ¿Alguna idea? Tan, 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 tan. Acuérdate, los dinosaurios fueron los causantes de que existiera el petróleo. Resulta que nuestra Tierra primitiva, existía pues prácticamente los dinosaurios, ¿no? Como tales, unas especies bastante interesantes que aún se está tratando de estudiar. Y estos, pues de repente fueron extinguidos por lo que se supone que fue un cometa que colisionó en donde ahora es la península de Yucatán, ¿no? Y pues muchas millones de especies murieron. ¿Qué fue lo que pasó? Pues al morir sus cuerpos quedan en la superficie, cuerpos que están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, quedan en la superficie y al paso del tiempo se van cubriendo de diferentes partículas. Cuando el meteorito impacta, ¡pum! Lo que hace es que prácticamente levanta cortinas de humo, polvo, tierra, cenizas y demás, porque además, ay, se apagó.
Listo. Una disculpa, chicas. Hoy ha sido el día de las disculpas. Muchas fallas técnicas. Bueno, estábamos platicando del origen de los hidrocarburos como tal. Entonces yo les decía que el meteorito, ¡pum!, impacta a lo que es ahora pues la península de Yucatán, y cuando esto ocurre, también se levanta una gran cantidad de polvo y cenizas. Esas polvos y esas cenizas compactaron prácticamente a lo que ahora conocemos como dinosaurios extintos o petróleo. Los empezó a cubrir capas y capas de tierra y empezaron a sedimentar, empezaron a apretarse ahí todos estos. Entonces, una vez que se aprietan, pues lo que ocurre es que la presión, la temperatura van descomponiendo la materia orgánica, y esta materia orgánica se descompone hasta conformar el petróleo o los famosos hidrocarburos, de los cuales sus derivados son la gasolina, es el tiner, todos los solventes que conocemos vienen de ahí. Por eso es que están constituidos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y constituyen a los elementos químicos, digo, a los hidrocarburos. Bien, entonces, pues esto es química. Todo lo que te rodea en tu vida cotidiana es química. Por ejemplo, podemos estar prácticamente en contacto con cualquier cosa que pensaríamos que no es química, pero al final termina teniendo una constitución, porque la química, ahora sí como definición, es la ciencia que se encarga del estudio de la estructura y las propiedades de la materia. ¿Y la materia de qué está constituida? ¿De qué está constituida la materia, Reina? A ver, cuéntanos. Reina. De energía. Ajá, pero, o sea, si yo te digo, esto es materia, ¿cuál es el elemento primordial de la materia? En los seres vivos es una célula, en la materia, ¿qué es lo más pequeñito que encontramos? Átomos. Exactamente, muy bien, exactamente. Los átomos van a constituir prácticamente a la materia, y la química por eso se encarga de estudiar pues los átomos. Y en ese inter, por eso tiene mucha relación con las otras ciencias de la salud, porque pues al final los seres humanos somos materia, y al ser materia pues también la química nos estudia como tal, ¿sí? Entonces eso es la química, la ciencia que se encarga de estudiar la parte más pequeña de la materia. Inclusive la misma química también se encarga de estudiar cómo contar la materia, ¿sí? Porque no solamente estudia sus características, sino cómo contarla. Por ejemplo, nosotros podemos interpretar que en la actualidad muchas cosas se cuentan con, pues prácticamente con el sistema decimal, ¿no? El metro, el kilo y todas estas cuestiones importantes, pues se logran medir mediante estas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, para los litros, para los líquidos está el litro, ¿no? Entonces la química nos va a explicar cómo podemos medir todas estas cosas, cómo estudiar sus propiedades y qué características tienen. Y además nos va a demostrar, por ejemplo, cosas como que la materia es una ente que no se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Y así vamos a ir pudiendo pues analizar todas estas cuestiones de la química. ¿Sí? Bien, bueno, creo que ya están viendo la presentación, ¿verdad? Creo que sí. La segunda parte es que todo el universo pues está hecho de materia. No podemos pasar desapercibidos ni podemos dejar a un lado este entendimiento. Si tú analizas el contexto cotidiano, estamos nosotros, los humanos, y estamos hechos de materia. Y luego están por ejemplo, los objetos como los escritorios, los libros, los celulares, que están hechos de otro tipo de materia. Al final, la materia que existe en el universo es finita, ¿sí? O sea, es la que se creó, siempre se va a mantener y se va a estar reciclando. Nunca se crea nueva materia. Y de ahí viene un principio de conservación de la materia que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Y la materia, además, la vamos a encontrar presente en diferentes formas, ¿no? La vamos a encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Depende, ahora sí, cómo se encuentre el ambiente donde ésta se va a almacenar. Y la materia tiene una definición, que es lo que ocupa todo, lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? O sea, sé que
Todo lo que ocupa el lugar en el espacio es materia. El vacío no es materia como tal, ¿sí? Entonces es prácticamente lo que tenemos que entender. Ahora bien, de todos los estados de la materia existen prácticamente tres primordiales: el líquido, el sólido y el gaseoso. ¿Sí? Son los primordiales, son los que generalmente nosotros percibimos, pero existe un cuarto estado de la materia que se conoce como plasma, ¿sí? Y el plasma, pues precisamente es un elemento que actualmente se estudia mucho porque tiene mucha aplicación en la industria. A ver, vamos a ver a quién le toca. Vamos a usar la ruleta para hacer esto más dinámico. A ver, Sofi, te tocó a ti. ¿Sabes qué es el plasma y dónde se utiliza? Cuéntanos, Sofi. Este es. No, la verdad no sé. A ver, cuando, por ejemplo, fíjense, en química es muy importante que razonemos, sobre todo para ir comprendiendo. Fíjense, si yo no sé algo, lo empiezo a relacionar con el concepto. Todas las palabras son conocimiento conceptualizado. Por ejemplo, cuando yo te digo plasma, así tal cual la palabra, ¿qué es lo primero que se te ocurre, Sofi? Así tal cual que te digo plasma. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Lo que sea. No importa que no tenga a lo mejor una relación con química, pero tú dices, ah, pues es el plasma. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se te viene? Yo sé que sí se te viene algo. ¿Qué será, Sofi? Este mm, la lo que salen los bebés. Ajá. Así Bueno, eso es. como la sangre. Ajá. Ajá, muy bien. Ese es un primer acercamiento. Eso es pues prácticamente el constituyente del cuerpo humano, también se llama plasma, ¿sí? Y es lo primero que se te viene a la mente. Pero hay otro término más cercano que se te viene a la mente. ¿A poco no se les viene a la mente las TVs, las televisiones? Las televisiones de plasma. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es porque esos elementos o esas estructuras están hechas con base a principios químicos. ¿Cómo creen que surgió esta nueva televisión que ahora pues ya es plasma, ¿no? En la actualidad eran de LEDs y, bueno, hace años eran de LEDs y creo que ahorita ya lo más reciente es plasma. Pero ¿qué es? ¿Por qué es tan importante para la industria? Y cómo una cuestión química ayuda a conceptualizar o a crear este tipo de cosas. Por ejemplo, estamos hablando de que se crearon televisores a partir de conocimiento químico, que es el plasma. Ok, vámonos estado por estado. Ahí aparece el primer estado, que es el estado líquido, sólido y gas. Perfecto, vámonos a analizar cada uno de ellos, ¿no? Déjenme conecto mi apuntador para ir ahí haciendo ¿cómo se llama? Pues prácticamente reflexiones respecto a esto. Denme un minutito en lo que conectamos aquí este aparatejo y listo. Y me ubico así. Ahí está. Perfecto. Miren, en su pantalla tenemos el primero, que es el sólido. Ahí está. ¿Qué características tiene un sólido? De acuerdo a los, ¿cómo se llama? A las cuestiones de la materia. Les voy a preguntar. Ya le pregunté a Sofi, vamos a usar a la ruleta acusadora, aunque somos poquitos. Es más, hasta me voy a poner yo para contestar. Ojalá y no me toque muchas veces, ¿verdad? Para que sea dinámico. Ahí está. Vamos a girar a ver quién me va a decir las características de un sólido. Ay, otra vez Sofía, pobrecita, ya. Basta, vamos a brincarla. Sofi, no te quiere la ruleta. Pues ni modo, Sofi. Si la ruleta insiste, ¿yo qué quieres que haga? ¿Qué opinas, Sofi? Dime, ¿cuáles son las características de un sólido? Si no puedes, yo te ayudo. De cualquier forma, vamos entablando. Que las partículas están más unidas. Ujú, las partículas están más unidas y generalmente es rígido. ¿Qué otra cosa sabes del sólido? Que, que tienen una forma definida. Ajá.
Ajá, entonces estamos hablando de partículas. Vamos a poner el pizarrón para ir anotándolos. ¿Qué más, Sofi? ¿Qué más recuerdas de esto? Vamos a poner aquí sólidos. Dijimos partículas rígidas, ¿verdad? Partículas rígidas. Y me dijiste que tienen una forma definida. Forma definida. ¿Alguien más definida quiere ayudar? ¿Qué otras características tienen los sólidos? Reina, ¿nos quieres ayudar? ¿Qué más era? ¿Qué otras características tiene el estado sólido? Ujujú. ¿No tienen volumen definido? Otra, bueno, yo encontré que también tienen energía cinética. Esa es muy importante y ahorita la vamos a retomar. Exactamente, tienen energía, pero es potencial, ¿no? Según yo. Sí, según yo, bueno, si no ahorita, energía bueno, es que aquí es donde vamos a empezar la discusión. ¿De dónde viene la energía cinética? La energía cinética viene del movimiento. Y yo les pregunto, ¿los sólidos tienen movimiento? Algunos sí, ¿no? ¿Por qué? ¿O dónde la tendrán? Piensen así Bueno, como, ajá, ¿te escucho? cuando los movemos, Ajá, pero recuerden que los sólidos, por ejemplo, este es un cubo, bueno, este es un cubo de hierro. Este es un cubo de hierro. ¿Tiene movimiento sin que nadie lo mueva? no. Chan, 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 chan. ¿De qué está? ¿De qué es el cubo? De hierro, ¿no? Les puse. Vamos a ponerle aquí ay, le iba a poner fierro, pero no me gusta porque no es químico. El concepto correcto es hierro. Símbolo químico del hierro, Fe. ¿No? Y de acuerdo a las características de la tabla periódica, déjenme voy a la tabla periódica. Tiene el hierro estado de oxidación, 1, 2, 3, la valencia. Tiene en su última capa, según esto, tiene 2 electrones. Entonces tiene más 2. Quiere decir que este hierro acá tiene 2 electrones en su última capa. ¿Qué significa esto? Que si una molécula con otra está pegada, no está en un estado de reposo, sino que está vibrando. Por eso los sólidos sí tienen movimiento. Y eso que me dijiste de la energía cinética es correcto, porque tienen energía de movimiento. Aunque los percibimos que están sin movimiento, están vibrando. Y eso es una característica muy importante, porque en el universo no existe el reposo absoluto. Porque si existiera el reposo absoluto, se rompería el principio de la conservación de la energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. No existe un material que no tenga energía, ¿sí? Por eso la materia es igual a energía. ¿Se acuerdan que lo platicábamos también en otras clases? Bueno, pues por esto. Entonces, tiene en forma energía que le vamos a poner cinética, que me hagas como cinética. Eso también lo tiene, ¿sale? Vamos a quitar esto porque no nos compete ahorita. Entonces ya saben por qué la materia tiene movimiento. Porque a pesar de que esté en estado de reposo, sus electrones siempre se van a estar moviendo y vibrando. Fíjense que a mí me gusta mucho esta cultura del budismo y de estas cuestiones energéticas, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosmovisión de estas personas, ellos hablan mucho que en el universo no existe nada que no tenga energía. Y comentan que si tú tienes la capacidad de percibir la energía de una piedra, pues, o de una roca, pues entonces tú tienes ya un pie adelantado en la cosmovisión del universo. Y la química es eso, es un acto de fe.
Si tú analizas una piedra, la ves así fijamente, vas a decir, ay, esta piedra que no tiene energía, pero en el fondo tiene energía, se están moviendo todos sus átomos. Una roca está hecha de silicio, por lo tanto, la roca está vibrando y está transmitiendo energía. O sea, cuando escuchen a alguien así de esa onda hippie, de estas cuestiones, y que les diga, esa piedra tiene energía y vibra, van a decir, no, no es cierto, pero químicamente es correcto. Esa piedra, tú puedes con un aparato medir la vibración de sus átomos. Es increíble, ¿no? ¿Por qué creen? Bueno, es un decir, ¿no? ¿Por qué creen que la Tierra se mueve cuando tiembla? Hay un fenómeno detrás de esto y es un fenómeno químico. ¿Sí saben cómo ocurren los terremotos o cuál es la causa de los terremotos? A ver, vamos a preguntarle a Fátima Oma, porque a ella no le hemos preguntado el día de hoy. ¿Cómo se dan los terremotos y qué relación química tiene? Ojalá y puedas contestarme y si no, yo te apoyo. Dime el contexto general lo que tú sabes. Bueno, lo que tengo entendido es porque se mueven las placas. Ujú, placas. ajá, muy bien. Correcto, con eso me basta. Fíjate, las placas, vamos a suponer que soy un poco malo para dibujar, pero ténganme paciencia. Vamos a dibujar, mejor voy a dibujar con las figuras. Imagínense que en la Tierra está hecha, bueno, hoy no puedo dibujar, está hecha como de cubos. Esas son las placas tectónicas, ¿sí? Vamos a quitar y vamos a borrar ese intento de explicación. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Imagínense que la Tierra la voy a dibujar totalmente circular. Ahora sí me va a salir. Imagínense que este es el planeta Tierra. Está ovalado, en realidad no es así como tal. Adentro de ella hay agua y debajo del agua está pues la parte del suelo. En el suelo hay unas láminas como estas, ¿sí? Déjenme las dibujo. Que son como cubitos así tal cual. Y nosotros las conocemos como placas tectónicas. Estas placas se mueven, pero ¿cómo se mueven si el planeta Tierra no tiene las condiciones para decir que es un organismo vivo? Ah, bueno, pues en el núcleo de aquí hay eh, elementos químicos en estado iónico. Fierro más 2, cobalto más 2, creo que también, níquel en estados iónicos y un montón de elementos. Estos, además, están reaccionando entre ellos porque tienen electrones. Y esa relación y además está caliente. Eso hace que esto empiece a girar. El magma del centro de la Tierra, por acción de los elementos químicos que están en el núcleo, empiezan a girar. Eso crea el movimiento de rotación. No crean que sale de la nada. El hecho de que esté caliente y haya iones, crea un torbellino de iones. Y esos iones, al girar, producen ondas eléctricas y electromagnéticas que se transmiten a través del suelo. Al transmitirse a través del suelo, generan que las moléculas que están en estado de reposo se exciten y entonces esos bloques que tú tienes aquí de, de roca, que son las placas tectónicas, sus electrones empiezan a alocar y empiezan a saltar, empiezan como a hacer esto, como a vibrar. Y entonces se dan los movimientos telúricos. Origen químico, ¿qué hubo? ¿Ya ven? Entonces, por eso es que es tan importante comprender la química, porque en realidad la química es lo que va a explicar cómo funciona todo el universo. Entonces, gracias a la acción de los iones, se pueden mover las placas, ¿sí? Las placas tectónicas del planeta Tierra se encuentran en estado sólido, ¿sí? Como tal. Entonces, quiere decir que un sólido como tal, pues no está quieto, puede moverse en cualquier momento, ¿sí? Entonces, por eso estamos analizando las características de un sólido. Un sólido como tal, bueno, pues entonces va a tener estas características. ¿Cuáles? Partículas rígidas, pero con movimiento interno, movimiento electrónico, ¿sí? Déjenme borro todo esto
para continuar con las características de los sólidos. Los sólidos tienen un volumen definido también. Es decir, que, por ejemplo, una placa tectónica va a tener un volumen como tal. No cambia, ¿sí? Déjenme borro todo esto. Es el problema de estos que no tienen. Si no voy a usar el pizarrón de aquí. Ok. Entonces, otra característica de los sólidos, dijimos, es que no tienen un volumen definido. Tienen un volumen definido, perdón, volumen definido. Los únicos que no lo tienen son los gases. Volumen definido. Ahí está. Y ese volumen definido, pues prácticamente nos va a hacer que lo tengamos súper identificado. ¿Qué otra cosa tienen? Forma fija, ya lo dijimos. Fluidez muy baja y algunos subliman. Bueno, es prácticamente de las características generales de un sólido. Si alguien quiere aportar otra, puede hacerlo. Y si no, lo podemos dejar ahí. ¿Sí? Esas son las características de un sólido. Partículas rígidas, pero que aún así tienen movimiento por la acción de los electrones. Forma definida, energía cinética, baja, pero la tienen. Y un volumen definido. Como tal, ese es el estado sólido. ¿Sí? Y otra cosa es que también se pueden dilatar. Si tú aumentas la temperatura de un sólido, esas partículas que están súper unidas se pueden dilatar. O sea, se pueden expander. El mejor ejemplo es el metal. El metal es, por ejemplo, el hierro en estado sólido mantiene cierta volumen, pero algunas ocasiones puede expandirse por acción del calor, ¿sí? Sobre todo por acción de la temperatura. ¿Qué características tiene también el sólido? Es frágil, porque están tan unidas sus moléculas que se puede romper, ¿sí? Eso también es muy importante, ¿sí? ¿Sus moléculas se mueven? No, solo se mueven sus átomos, vibran, pero sus moléculas no se pueden mover. Déjenme ver si encuentro por aquí un dibujito para que quede más claro esto. Guardar imagen, aquí está. Déjenme que abra. Y así nos vamos con cada uno de ellos. Ahí está. Permítanme tantito en lo que carga esto. Ok. Ahí está. Miren, estas son las características de los sólidos. Ese es su modelo. Son como prácticamente un cuadradito. Sus moléculas, vean, están pegadas unas con otras. Muy rígidas. Es como si en un cuarto que solamente caben 10 personas metiéramos 20, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues sus partículas van a estar muy juntas unas con otras y eso va a causar este tipo de situación. Tienen mucha atracción una molécula con otra. Ya dijimos que tiene su forma propia, su volumen. Sus características es que se dilatan o se contraen con el frío también. Son frágiles y se pueden quebrar, ya lo dijimos. Y no tienen movimiento de partículas, pero sí de átomos. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente estado, que es el líquido y ahí lo tenemos. El siguiente estado, pues es el líquido, como les había platicado. ¿Sí? Entonces, déjenme, pongo aquí. Que necesito poner mi tabletita ahí porque si no escribo todo chueco. Ahí está. Líquido es el segundo estado. Y como vimos en la diapositiva, obviamente estos tienen más movimiento de sus moléculas. El mejor ejemplo es, imagínense el agua, pero el agua, en lugar de ser agua, son muchas canicas. Muchas canicas. Si tú agarras una cubeta de canicas y la sueltas por el suelo, van a rodar. Y este movimiento se debe precisamente a que tienen libertad molecular. Por eso dice que hay movimiento en sus moléculas. ¿Sí? Eso es lo primero. Como están sus moléculas muy flojas, digámoslo así, se pueden adaptar a los espacios. Entonces van a tomar la forma del recipiente que los contenga. ¿Sí? Esa es otra característica. Se adaptan a los espacios. Son fluidos, fluyen como tal.
¿sí? Por ejemplo, el agua en la manguera puede correr perfectamente o en el suelo se penetra porque pues sus moléculas están muy separadas y tiene capacidad de deslizar, ¿sí? Eso también. Deslizan fácilmente. Esas son las características de un líquido como tal, ¿sí? Entonces, generalmente un líquido, pues es maleable, ¿sí? Tiene pues esas características de que se puede adaptar, ¿no? Es una característica muy interesante. Si lo viéramos desde el punto de cohesión, es decir, la capacidad de estar atraídas unas moléculas con otras, es muy baja, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora al estado gas. El estado gas, el estado gas como tal, ese tiene unas propiedades más distintas. La primera es que sus moléculas están separadas. Moléculas separadas. ¿Sí? Tiene mucha energía, pero mucha, mucha. Por eso las moléculas siempre están en repulsión. Pum, pum, pum. Esto hace que puedan adaptar la forma del recipiente que los contiene y se puedan comprimir. ¿Sí? O sea, si el recipiente es circular, son circulares. Si el recipiente es cuadrado. Pero se pueden comprimir. ¿Por qué? El sólido. Este es el sólido. Déjenlo dibujo. Es el sólido. Líquido. Están separados. Gas. El gas es este. Están muy separadas unas de otras. Si tú aplicas presión, las comprimes, las apachurras. Es como si en una habitación hubiese 4 personas. Que la habitación mide, ¿qué les gusta? 100 metros. Entonces, para juntar a las personas tendrías que hacer una valla y aprisionarlos, decirles que se vayan al centro. Así funcionan los gases, están muy separadas y se pueden comprimir. Por eso tienen mucha energía y también se pueden expander. ¿Sí? Unas 2, 3, 4 moléculas pueden ocupar lugares muy, muy amplios. Y las moléculas tienen dirección entrópica. ¿Qué quiere decir esto? Que se van para todos lados. Viene entrópica, viene el término entropía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que este tipo de estados pues manejen esas características. Ahora sí, ya sabemos que un sólido, eso, es inamovible, ¿no? Está concentrado. Que un líquido es medio movible y que el gas es totalmente libre. Ok, entonces ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con el otro estado de la materia que se conoce como plasma? El cuarto estado de la materia viene de una cuestión iónica, ¿sí? No existe en el planeta Tierra como tal. Solamente existe en el espacio de manera natural. No existe en el planeta Tierra de manera natural, pero en el espacio sí. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Para producir plasma, yo requiero temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, si no es que más. ¿Qué es lo que ocurre? En este punto en el que la temperatura es extrema, la materia, específicamente los elementos químicos, se ionizan. De repente tenía un sodio y en estado elemental él está así, sin ninguna carga, pero por alguna situación a estas temperaturas, este se ioniza y empieza a producir cargas. Potasio, magnesio, empieza a producir cargas.
y entonces la materia empieza a emitir ondas de calor o de electromagnetismo. A la capacidad de ionizar la materia se le conoce como plasma y emite colores. Un ejemplo claro es el helio plasmático del Sol. Por eso es que emite la luz. Y ese color rojizo, naranja, como lo visualicen, viene derivado del plasma, de que está a altas temperaturas. No sé en cuánto está el Sol, pero eso es lo que produce, ¿sí? No recuerdo cuántos grados centígrados tiene el Sol. Ahora vamos a buscarlo. Temperatura del Sol, porque no me acuerdo. Temperatura del Sol. Creo que son miles y miles de grados centígrados. ¿Cuánto será? Son... ¿Dónde está? ¿Cuántos grados tiene? 5500 grados centígrados. Entonces les dije que a partir de 1000 se produce el plasma. Y el Sol tiene 5500 grados centígrados. Es obvio que se va a producir. Bueno, ahora sí. Ese plasma del que les estoy hablando, que emite colores, que prácticamente es la ionización de la materia, se está utilizando para crear televisores. ¿Cómo es el que le hacen? Bueno, muy sencillo. Ellos meten un gas a nuestras pantallas. Por la parte de atrás hay un gas. Por eso siempre dice que se les quebre una pantalla tienen que llevarla a un lugar donde la manejen, porque si no te vas a intoxicar. No recuerdo cuál es el gas, pero creo que era helio, sí, y argón, creo, no recuerdo ahorita. Pero bueno, cualquier gas se mete por la parte interior de la pantalla y se crean dos espacios, como si fuera un sándwich, el gas queda en medio. Pero este gas, además de quedar en medio, es súper enviado a microdivisiones, que son los clúster. Son los cuadritos que tienen las televisiones. Una porción de estos gases se va a cada espacio. Y por medio de electricidad se hace que cada clúster alcance hasta 1000 grados centígrados. Y entonces, ¿por qué no se calienta? Me van a preguntar. Porque por eso se hace en espacios y se tienen unas super pantallas que soportan el calor y no transmiten a nuestro cuerpo ese calor. Pero al tener esto, aquí van a tener plasma. En cada cuadrito hay plasma ionizado y cada plasma produce un color diferente y al final nos da una imagen de Netflix, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que nos da. Imágenes individuales, digo, clústeres individuales con plasma individual que al final todos juntos conforman una imagen. Por eso, no sé si les ha pasado en sus televisiones, que cuando se descompone un cuadrito, ya no vemos ese espacio, solamente se ve lo demás y aquí creo que se ve negro, ¿no? No sé si se les ha pasado o han visto en algún concierto que ya no hay conciertos ni nada de eso, que eso ocurre, ¿sí? Entonces es común que pase esto, ¿no? Muy bien, Sofía, Rena, vamos a continuar. Perfecto. ¿Dudas de acerca de los estados de la materia, chicas? ¿No? ¿Comentarios? Perfecto. Bien, entonces, como les acabo de explicar, pues tenemos 4 estados: líquido, sólido y gas. ¿Sí? Líquido, sólido y gas. Muy bien. Entonces, hay una serie como de procesos de equilibrio que existen entre todos los estados de la materia. Para llegar a un estado de la materia, siempre hay que considerar al otro. ¿Y qué quiere decir esto? Es una escalera energética. Una escalera energética, fíjense. Para llegar, vamos a comenzar. El estado sólido es el estado sin más energía. Luego viene el líquido y luego viene el gas. Es un estado energético porque aquí hay poca energía, aquí hay mucha, perdón, aquí hay moderada, en el líquido hay moderada, aquí hay moderada, y acá
En el gas hay mucha y en el plasma pues está más allá de. Por eso es que es una escalera energética. Vas del menor al mediano, al mayor y al superior. ¿Sí? Entonces así ocurre. El plasma puede convertirse inclusive en el inferior. O sea, si tú pierdes energía si ganas energía, llegas a la máxima escalera. Si la pierdes, desciendes. Por ejemplo, el plasma, imagínense que tenemos hidrógeno plasma, pierde energía, seguramente va a descender a hidrógeno gas. Y sigue perdiendo más energía, puede descender a un estado líquido el hidrógeno y puede descender inclusive a un congelamiento, ¿sí? No a no total pérdida de energía, pero sí. Mi pregunta es, ¿los gases pueden ser líquidos? ¿A quién le pregunto? Bueno, al que quiera contestar y si no ahorita uso mi ruleta. ¿Los gases pueden ser líquidos? Es una pregunta muy interesante en química. El banquito acusador pide a Oma. Si no puedes hablar, Oma, te leo. ¿Los gases son líquidos? ¿Pueden ser líquidos? Sí, creo que sí pueden ser. Ajá. ¿Cuál será? Un ejemplo muy común que tienes en tu casa. Mm, Dime un ejemplo de gas que tienes en tu casa. Chan, 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 chan. el de un refresco. Ah, el de un refresco, por ejemplo. Mira, muy bien. Y hay otro. ¿Cuál será? Con el que prendemos la estufa, ¿cómo se llama? Pues gas. Mm, muy bien, pero ¿qué tipo de gas es? Hay un Mm, cilindrito ahí, todo. Disculpen mis dibujos, son bien feos, pero bueno, es un cilindro, ese es gas. El de los refrescos es gas carbónico. Y el de la casa se llama gas butano. Que no se les olvide. A ver, de sus clases de química, ¿cuántos carbonos tiene el butano? ¿Quién quiere aportar? A ver, vamos a preguntar. Yo creo que me voy a ir aquí, ya le pregunté a Fátima, ahora le voy a preguntar a Sofi y luego a Reina y así me los llevo. Sofi, ¿cuál es la fórmula del butano de tus clases de química? Am, ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Bien. ¿Sí se acuerdan de eso? Vamos a ir repasando todo al mismo tiempo. Recuerden que hay una nomenclatura especial para los alcanos, porque estamos viendo estados de la materia. Los alcanos, ¿no? Dijimos que son hidrocarburos. Empieza con un carbono. ¿Cómo lo pondré? Sí, mejor lo voy a poner así con el número de carbonos. Un carbono tiene un nombre. Dos carbonos tienen un nombre. Tres carbonos tienen un nombre. Cuatro tienen un nombre. ¿Sí? Empezamos con el primero que es metano. Metano. Etano. Cuando tiene tres se llama propano. Cuando tiene cuatro se llama butano. Entonces el gas de mi casa es un alcano. Es un gas que se llama butano. ¿Sí? Eso es pues repaso de química en general. Entonces este gas tiene una característica que los que me venden el gas en mi casa me dicen que es líquido y te quedas, ¿cómo que es líquido? ¿Sí? De hecho, el tanque trae el gas líquido. Para que un gas, sobre todo un alcano, sea líquido, necesita mucha presión. Entonces, un gas butano, un gas de casa, tiene mucha presión. Y ustedes van a ver, seguramente, si no de mí se acuerdan, que en las camionetas o en las pipas dice gas butano LP.
¿Qué es LP? Que fue licuado a alta presión, tal cual. Hay licuadoras industriales que empiezan a meter mucha presión al gas, al gas, al gas, al gas. Es tanta la presión que las moléculas quedan semijuntas, así como si fuera un líquido. Y al estar las moléculas muy juntas, la propiedad cambia, no puede ser un gas ya, se transforma al estado líquido. Y ellos lo que hacen es que empiezan a licuar para que ¿cómo se llama? Este gas termine así. Dice, ¿cómo se dicen 150? Ay, reina, ¿por qué me pones en esta encrucijada? ¿Qué crees que no sé? Nunca he hecho alcanos hasta tal. Si quieres, googlealo y nos lo compartes porque yo la verdad no me acuerdo. Yo lo máximo que llego es a los undecano, al undecano o al decano, casi siempre. Para los problemas no me voy más allá. Alcano 150. A ver, déjame ver, ya me metiste la duda. ¿Cómo se llamará? Alcano 150. N-tetraheptanoctano, así se llama, según esto. A ver. Si no, en la siguiente clase te lo digo con todo gusto. Porque la verdad, yo nunca he llegado hasta tanto. Venía en un cuadernillo de estudio. Mira, no sé qué relevancia tenga el que aprendas el 150C. O sea, en realidad, pues no me imagino haciendo. Imagínate nombrando todas los radicales en una cadena de 150 carbonos. O sea, para que quepa en la pantalla o para que quepa en un cuadernillo, ¿no? Pero te lo investigo, fíjate que nunca jamás en la vida he trabajado con más de 10 carbonos y menos en preparatoria. Ujú. Ni tampoco en profesional. Es muy raro que alguien utilice una pregunta de ese tipo. Pero mira qué bueno que me lo dices. ¿En qué cuadernillo venía Reina? ¿De prepa o de admisión o dónde lo viste? Porque sí es muy interesante. Que lo comparta, es muy cierto. Ah, por cierto, chicas, hablando de compartir. Bueno, este, les voy a abrir Classroom de química, de biología y de anatomía. Y ahí voy a subirles guías, les voy a subir cuestionarios, así como el que acabamos de hacer en biología, pero obviamente de química. Les voy a subir exámenes y también los maestros de física y de matemáticas les van a abrir esos espacios para que ustedes tengan material. Y les vamos a subir guías que nosotros tenemos, videos, podcasts, mapas mentales, tal como venía en la promoción del curso. Solamente que pues sería hasta la otra semana, ¿sí? Y igual si consigo algunas guías, porque en otros cursos yo también tengo guías, con todo gusto se las vamos a compartir, no nada más de esta materia, ¿sí? Bien, antes de que se me olvide eso. Y sí, como dice Nitsaye, hay que compartir, reina. Sí, muy bien, chicas. Bueno, estamos con la presión del gas. Bueno, ese gas es gas butano, es un alcano, estamos repasando química en general. Y como tal, bueno, se licúa a presión alta para poderlo volver líquido. Entonces lo haces que se comprima. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es un tipo de gas. Ahora vamos con el otro, el gas carbónico. Este es un gas que pues prácticamente está derivado de un proceso inorgánico. Estos son orgánicos, estos gases son orgánicos, son de los alcanos, alquenos y alquinos. Y el gas carbónico viene de una reacción química entre entre pues el bicarbonato de sodio y algunas sustancias, que las veremos luego. Y lo que hacen es que también con un tubo de presión empiezan a bombear el gas sobre la botella y entonces hace que el gas se fusione con un líquido. Entonces tenemos en la Coca-Cola dos estados de agregación de la materia, el líquido y el gaseoso juntos. Qué raro, ¿no? Porque les acabo, o sea, hagan de cuenta que el líquido tiene bolitas adentro que es el gas, pero están los dos estados de agregación de la materia, el gaseoso y el líquido, que son las burbujas, ¿no? Que se aparecen ahí. Entonces es muy interesante, ¿no? Y eso es pues prácticamente lo de la energía y de esta cuestión del estado de agregación. Bien. Los estados pueden alternarse, como les acabo de mencionar, de uno a otro. Por ejemplo, vámonos con el sólido. Déjenme pongo la pluma. Ahí está. Ejemplo. Un sólido puede convertirse a gas
o a líquido, ¿sí? Si el gas, si el sólido se va a líquido, se dice que ocurre la fusión. Si el sólido se va a gas, se dice que se sublima. ¿Ok? Sólido a gas, se sublima. Sólido a líquido, se fusiona. Hasta ahí vamos bien. Y luego, también, ahora vamos a analizar el líquido. Esto es para el sólido, porque luego nos vamos a regresar. Un líquido se puede vaporizar, ¿sí? Le aumentas la temperatura como al agua y se evapora. Un gas se puede ionizar y es cuando se convierte en plasma, ¿sí? Por eso les decía que esta es una cadena de energía. Vámonos a explicarlo de esta forma. Sólido, poca energía, ¿sí? Poca. Vamos a poner un ejemplo más específico, el agua. El agua congelada está en estado sólido. ¿Qué le falta? Temperatura. Si yo le aplico aquí temperatura, ¿qué le ocurre? Se transforma en líquido. Muy bien, si le sigo aplicando temperatura, se convierte en un gas. Y si le aplico más temperatura, pensaría uno que llega nada más al estado de vapor, pero no. Si le aplico más calor al gas, los elementos químicos que componen al agua, hidrógeno y oxígeno, se van a ionizar, convirtiendo el oxígeno en cargas positivas, perdón, al hidrógeno en cargas positivas y al oxígeno en cargas negativas. Se ioniza y empieza a tener muchos H positivos y muchos O negativos, pero es por acción de la temperatura. Y eso ya es el plasma, ¿sí? Por eso les digo que esto es pura energía. Bien, si se fijan aquí dice entalpía del sistema, lo que nos indica es que entre más arriba vayas del sistema, más caótico va a ser. ¿Alguien sabe qué es la entalpía, chicas? Le tocaba a... creo que a Reina, ya perdí el control. Reina, ¿sabes qué es la entalpía? ¿O qué entiendes por entalpía? Es el grado de desorden de un sistema. Muy bien. Entonces, ¿por qué se dice que el plasma tiene un alto grado de desorden? Porque sus moléculas tienen mucho movimiento. Exactamente. Están en estado iónico, es un sistema caótico. Por eso se dice que los estados de agregación de la materia van de la menor entalpía a la mayor. El menor es el estado sólido y el mayor es el estado plasma. Por eso. Bien, bueno, no conforme con eso, los estados de agregación de la materia pueden seguir cambiando, de tal forma que un plasma pierde energía y se dice que se desioniza, regresa a su estado de gas. Si este estado de la materia sigue perdiendo energía, se condensa y llega a su estado líquido. Si este estado de agregación de la materia sigue perdiendo energía, se solidifica y llega al estado sólido. Perfecto. Pero resulta que también hay saltos drásticos. En algunas ocasiones, un sólido puede pasar directamente al estado gas sin haber sido líquido. A ese fenómeno se le llama deposición, sublimación, ¿sí? Pasar de sólido a gas es sublimar. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando destapamos un refresco. Iba a decir una cerveza, pero no, un refresco. No, cuando se destapa una cerveza también. Cuando se destapa un refresco que estuvo en el refrigerador, no sé si ha notado alguien que alrededor de las botellas se genera una capa de líquido. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Había un gas por ahí que también ocasionó que la humedad que estaba alrededor se fuera siendo pues prácticamente líquido. Y hay otras ocasiones, por ejemplo, cuando, no sé si han visto videos en internet donde salen con prácticamente con un cubito de hielo que lo ponen, por ejemplo, en un comal caliente y evapora, ni siquiera pasa por el estado líquido, empieza a salir gas. Hay uno que es muy común, que es el hielo seco.
tiene esa propiedad, sublima, ¿sí? Entonces es por eso que los estados de agregación de la materia, pues literalmente hasta nos pueden servir para jugar y hacer ciencia, porque puedes jugar con estos elementos y pues prácticamente los vas a encontrar en todos lados, ¿sí? Obviamente el plasma no, porque dijimos que ese solamente está en el espacio o en las televisiones, de manera natural, ¿no? ¿Dudas, chicas, de respecto a esto de la materia, sus estados de agregación? ¿Sí les quedó claro? Recapitulando finalmente. Sólido, movimiento mínimo. Líquido, ligero movimiento. Gas, mucho movimiento. Plasma, estado de ionización de la materia. Esas cosas que son muy importantes, no deben de dejar de pasar, ¿sí? Desapercibidas. Eso es lo que tienen que entender de estos tres estados. Y inclusive, para que ustedes lo puedan estudiar y lo puedan comprender, siempre básense en este sistema de escalerita. Todas estas diapositivas también se las voy a subir al Classroom, ¿sí? Yo creo que les van a mandar por ahí sus accesos. Yo creo que más tardar mañana, ya para que vayan checando sus materiales. Por cierto, ¿todas saben usar Classroom? Quiero escucharlas, si no ahorita les enseño también, porque pues si no, ¿cómo van a checar sus materiales? A ver, por ahí. Reina dice que sí sabe usar o que sí entendió. Omat, ¿sabes usar Classroom? No, profe. Tú, Sofi, Reina me dice que no sabe usarlo. Sí, ¿Tú sí sabes usarlo, Sofi? sí. Ah, ya no te tocaron clases en línea de la prepa. Miren, les voy a enseñar, me voy a desviar un poquito ahorita en lo que les explico, porque sí es muy importante. Miren, les voy a explicar cómo funciona el Classroom. Dejen abrir un Classroom cualquiera. Mm, Les voy a explicar cómo funciona y es muy sencillo. Bueno, lo primero que van a tener que hacer ustedes, se van a ir a su navegador y le van a poner Classroom. Ojo, si tú ya estás googleado como yo, o ya tienes una cuenta aquí establecida para para tu navegador, ya no necesitas hacerlo. Pero si no, vete aquí al navegador y le pones Classroom. Classroom. Si no tienes logueado tu, tu sistema, te va a pedir una contraseña. Si ya estás, pues no. Le vas a dar aquí en Google Classroom, ¿sí? Una vez que le das ahí en Google Classroom, te va a aparecer esto, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, es una serie de como de espacio donde hay clases. Yo te voy a dar un código, por ejemplo, para alguna materia y te va a aparecer. Miren, por ejemplo, aquí tengo un montón de materiales. Yo te voy a dar, por ejemplo, para este que dice biología matutino, te voy a dar el siguiente código, que es este. ¿Sí? ¿Se fijan? Dice KBSQ. Y lo voy a hacer para que puedan checarlo. Yo te doy el código, lo copias. ¿Sí? Dejen entro en una ventana de incógnito para hacerlo todo. Esto es lo que van a hacer. Le van a poner ahí Classroom, como yo les dije. Si se fijan, pues yo prácticamente estoy empezando de cero. Así es como les va a aparecer si no tienen cuenta. Entonces le va a decir, entra con una cuenta y tú vas a escoger la cuenta de tu preferencia. Yo voy a escoger esta, que es donde no tengo ninguna clase. Y voy a entrar, déjenme, a ver si no me pide contraseña. Ay, sí, sí me va a pedir contraseña. Sí, déjalo. Ahí está. Si ustedes tienen todos esos sistemas de seguridad, les va a pedir. Bueno, yo soy un alumno ahorita. Ya entré a Classroom. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí donde está el símbolo de más, le voy a pedir unirme a una clase. ¿Sí? Y te va a decir código de la clase. Vas a insertar el código que te acabo de dar. Le vas a poner unirme y en cuanto le pongas unirte, te va a mandar a este muro. Ya estás adentro de la clase de biología. Y luego, ya que estás adentro de este muro, vas a irte a trabajo en clase. En trabajo en clase vas a encontrar esta serie de contenidos. Vas a encontrar un índice en el cual vas a encontrar contenidos,
Este es el que van a tomar, este es el de biología, luego se los voy a pasar. Y vas a encontrar aquí un montón de material, biología, ahí está, trabajo en clase. Por ejemplo, en contenido, perspectivas de la ciencia, método científico, niveles de organización de la materia, biomoléculas, biosíntesis, y todos son materiales para que tú los puedas checar. Por ejemplo, ya que avancemos en biología, van a encontrar biosíntesis de los carbohidratos. Por aquí van a encontrar un podcast. Es un podcast que yo hice. Yo manejo también sistemas de podcast. Entonces, a algunos los puedes escuchar. ¿Sí? Y en todo lo que dice contenido van a ir materiales de tus clases. Inclusive van las diapositivas. ¿Sí? Luego, va a haber una sección de actividades. En algunas ocasiones, yo creo que a partir de la siguiente semana, vamos a hacer algunas actividades en donde tú vas a tener que recuperar conceptos, realizar mapas mentales, hacer a lo mejor alguna discusión, algún podcast tú misma con tu celular grabas y me explicas un tema, o a lo mejor si no eres tan tímida, puedes grabar un video en una aplicación donde me expliques, por ejemplo, los fundamentos de la química o los fundamentos de los estados de agregación, pero tú, como si tú fueras la persona que me lo vas a explicar, porque eso te va a ayudar a repasar mucho. Luego, viene una sección de tareas, algunas veces va a haber tareas, y aquí en Videoteca les voy a subir las clases grabadas, ¿sí? Por ejemplo, estos son de otra materia, no si es de biología, pero de otra clase. Ahí van a poder encontrar las grabaciones, le das clic y te va a mandar automáticamente al YouTube y lo puedes reproducir las veces que quieras tu clase, ¿no? Ahí está, miren, por ejemplo, ahí está reproduciendo la clase. Ahí les está empezando y tú puedes checar la clase, por ejemplo, la del día de hoy, la vas a poder checar en estos grupos. ¿Qué más van a contener ahí? Si se fijan, es muy fácil de usar. Ahí mismo, bueno, vas a encontrar cosas como exámenes, cuestionarios. Déjenme regreso. Ahí está. Vamos a darle clic. El enlace a la clase directa, también se los voy a poner ahí. Nada más le van a dar clic y los manda. Y varios cuestionarios de los temas correspondientes. De biología, de química, de química. Y bueno, la asistencia, bueno, pues estos grupos son pequeños, entonces en este caso ustedes pues prácticamente son tres, no creo que me falte ninguna y se me pase, ¿verdad? Y ahí van a poder trabajar, chicas. Entonces ese es como se usa el Classroom. No es difícil. Una vez que te registraste, pues prácticamente vas a poder entrar a toda tu plataforma. Por ejemplo, la clase de biología, la clase pasada hicieron este cuestionario. Nada más le das clic y lo puedes hacer. En la siguiente clase vamos a ver y fíjense, le das clic y ya te manda directamente al cuestionario. Ya no tienes que ponerlo en la barra navegadora. Todo va a ser así, ¿sí? Entonces van a aprender pues prácticamente a manejarse en estas plataformas también y está más práctico para ustedes para que no les estén mandando cosas por WhatsApp y luego se le pierde a uno. Y además puedes entrar al grupo las veces que tú quieras, el día que tú quieras. Si hoy estás aburrido, dices, ay, quiero ver el tema de perspectiva de la ciencia, le das clic aquí y charán, les va a aparecer un podcast donde puedes escuchar qué es la ciencia. Si estás aburrida en tu casa, te pones tus audífonos, te acuestas y te pones a repasar, aunque sea 20 minutos, acerca de qué es la ciencia. Y es un concepto que puede venir en tu examen, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es muy sencillo de usar esta plataforma. Les voy a hacer una para química también. Y ahí les voy a subir todo el material. Inclusive yo tengo un canal donde subo videos. Creo que cuando les dieron publicidad, por ahí venían unos videos donde hay videosíntesis de sistema respiratorio y que también los vamos a revisar por aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si haya dudas de cómo usar el Classroom. Y si hay, pues bueno, también sobre la marcha los vamos viendo. ¿Sale? Para regresar a química. ¿No, verdad? Muy bien. Entonces, regresemos. Creo que no. Dice, muy bien. Luego les paso sus vínculos de las clases correspondientes. Ok, vámonos entonces a lo que estábamos platicando de la química, los estados de agregación de la materia y todas estas cuestiones. Bien, ya vimos cómo funciona esto, ¿correcto? Ok,
vamos a seguir apreciando estas cosas. La materia también tiene unas cuestiones muy importantes y es sus características, ¿no? O sea, de acuerdo a ciertas situaciones, nosotros podemos definir qué características tienen. Recuerden que yo les dije que el estudio de la química primordialmente se centra precisamente en estudiar estas características de la materia, cómo está conformada, cómo está estructurada. Y ya nos decían por ahí algunos de ustedes que tiene que ver con los átomos, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar desde el inicio. Materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio tiene volumen y masa. Es la definición correcta. Materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio tiene volumen y posee masa. La materia va a experimentar dos tipos de cambios, los cambios físicos y los cambios químicos. Oma, dime un cambio físico que pueda experimentar la materia, por favor. ¿Qué será un cambio químico que pueda experimentar la materia, Oma? Omita, ¿sí estás? Nos brincamos al siguiente. Creo que Oma fue por un refresquito. Ah, Oma, te escuchamos. No sé, cuando quemas algo, por ejemplo. Cambio físico, sí. Cambio físico. No, cuando quemas algo es químico. El cambio físico, por eso quería un ejemplo, es Ah, cuando la materia no sufre transformaciones en sus enlaces. Por ejemplo, cuando doblas una hoja de papel, ese es un cambio físico, ¿sí? ajá. Ese es un cambio físico. Y un cambio químico sí sería quemar la hoja, porque ya el carbono pasa a transformar sus enlaces. Otro cambio físico que se te ocurra. Acuérdate, no tiene que cambiar la materia. Pues cuando cortas una hoja. Ajá. Cuando quebras una botella de cristal. Cuando quebras una botella de cristal solo se rompen, pues la estructura, pero no hay un cambio como tal químico, ¿sí? Muy bien, Oma, gracias. Sofi, un cambio físico que se te ocurra. Fusión. Ujú, muy bien. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de los cambios físicos? Para que ya no se confundan. Los estados de agregación de la materia. Cambiar de sólido a líquido y a gas, ya a gas, hasta gas. Es un proceso físico, es un cambio físico. Muy bien, ahora vamos con los cambios químicos. Este, Reina, por ahí te leo o te escucho, como tú gustes. Un cambio químico que se te ocurra. Bueno, en una reacción química, el cambio más bien, los reactivos, que los productos dan reactivos muy diferentes a los del principio. Ujú, muy bien. Por ejemplo, la combustión de un coche. Ese es el mejor ejemplo. Metes gasolina, prende una llama en el motor y la gasolina se transforma a CO2 y agua. ¿Sí? Ese es el cambio químico. Déjenme, le borro eso porque sale muy feo. Sí, se cambia a CO2 y agua. Ese es un cambio químico. Otro ejemplo de cambio químico es cuando dejas un metal a la intemperie, llueve, le da el aire contiene oxígeno y oxida el metal y se va destruyendo. Es otro ejemplo de cambio químico. Entonces, materia con volumen y masa que va a cambiar físicamente o químicamente. Y esto pues está dado en función de sus átomos. Cuando sus átomos generan enlaces distintos, se dan los cambios químicos. Cuando los átomos de la materia solo cambian de forma, se da un cambio físico.
La materia va a tener propiedades, ¿sí? Generalmente hay unas que son comunes a todos los cuerpos y hay otras que los diferencian. Por ejemplo, las propiedades que son comunes a todos los cuerpos es la masa. Todos los cuerpos tienen masa, ¿sí? Toda la materia siempre va a presentar esas características. Todos los cuerpos van a tener volumen, van a tener peso y van a tener inercia. Como un ejemplo, la gravedad, ¿no? Todos los cuerpos posiblemente presenten impenetrabilidad. O sea, hace que no puedes entrar más allá del elemento que lo constituye, ¿sí? Es un ejemplo. Hay otras propiedades que van a permitir diferenciar y estas son si cambian o no cambian. Hay materia que puede sufrir cambios químicos y aquí ya los puedes diferenciar. El ejemplo que me dio al principio Oma es el más claro. Si tú tienes una hoja de papel y la quemas, aquí ocurrió combustión y entonces la hoja de papel ya ni es blanca, ya ni tiene las características propias de una hoja porque se combustionó, sus enlaces cambiaron. Y hay otra que es la reactividad, haciendo hincapié en lo que me dijo Reina. Reina me dijo que las reacciones químicas y efectivamente, ¿qué pasa si yo pongo jugo de un limón con una sal de uva? Pues se efervesce, ¿no? Y eso pues prácticamente es un cambio químico. Ese es otro ejemplo. O por ejemplo, el cambio de color que ocurre en el cabello de una persona que se puso peróxido, ¿es químico o físico? Le toca a Fátima. ¿Químico? ¿Por qué es químico, Fátima? Cuéntanos. Pues porque el peróxido hace efecto en tu cabello y le quita el color. Exactamente, fíjate, de ahí viene el nombre, peróxido. Oxida en el cabello, nosotros tenemos azufre y tenemos pigmentación de melanina. El peróxido oxida a todos estos elementos que constituyen nuestro cabello y hace que cambie de color, por eso se hace güero, ¿sí? Es muy bien. Y bueno, dependiendo de la naturaleza de la materia, cuando hablamos de propiedades físicas o químicas, una cuestión que vamos a observar de manera externa en la materia es, por ejemplo, si tiene densidad, si tiene dureza, si es maleable, si es elástico o si es dúctil, por ejemplo, que se hacen hilos. O sea que a las sustancias las puedo clasificar con base a si reaccionan químicamente o si tienen características físicas que yo pueda apreciar. Por ejemplo, el agua la puedo clasificar físicamente por su densidad, ¿sí? El cobalto lo puedo clasificar por su dureza, el cobre por su maleabilidad y su ductibilidad. Algún tipo de plástico lo puedo verificar por su elasticidad o inclusive hay sustancias que las vamos a poder clasificar por el sabor, color, olor y textura. Por ejemplo, podemos probar un limón y vamos a decir que es amargo, que es verde, que tiene olor ácido y que su textura exterior es rugosa. ¿Sí? Podemos categorizar prácticamente de esta forma todos los elementos que lo constituyen. ¿Sí? Y así pues la materia, entonces la podemos siempre pues categorizar, clasificar, agrupar o distinguir por todas estas cuestiones, ¿sí? Así es como se comporta prácticamente la materia y cómo la podemos estudiar. Entonces el objeto de estudio de la química se cumple. Propiedades, características químicas que tienen los elementos, ¿no? Entonces la materia puede tener volumen y masa. Puede experimentar cambios físicos y químicos. Siempre va a estar conformada de átomos. En sus propiedades puedo identificar propiedades generales de masa, volumen, peso, inercia y puedo clasificar las específicas que son cambios físicos y cambios químicos. Puedo saber si la materia cambia químicamente viendo si se oxida, si combustiona o si reacciona, o la puedo categorizar
de manera física, viendo si tiene densidad, dureza, maleabilidad, elasticidad, o de plano las puedo probar sabiendo si tiene sabor, color, olor y textura. Esta es la forma en la que se va a categorizar la materia, ¿sí? O sea, prácticamente podemos apreciar todo sin ningún problema, ¿sí? Muy bien. Antes de entrar a esto, vamos a partir de cómo se mide la materia, ¿sí? Ya dijimos que la materia, pues prácticamente tiene varias cuestiones propias de, pues, de caracterización, pero también la materia tiene que ser medida. Entonces, ¿cómo yo mido la materia? ¿Alguna idea? ¿Cómo se puede medir la materia? Díganme por ahí, los escucho. En el cotidiano. Le toca a Sofi. A ver, Sofi, ¿cómo podemos medir la materia? Platícanos. Por una balanza Por una o una balanza. pesa. Ajá. Si utilizo una balanza, estoy hablando del estado sólido. ¿Sí? ¿Y si es líquido? ¿Cómo? Una pipeta. Pudiera ser una pipeta. Pipeta. Es el estado líquido. Ay. ¿Y si es un gas? am, Si es un no gas, sé. ¿cómo le hago? Si es un gas, a ver, permítame tantito. No, señora, gracias. Gracias. Se perdieron las empanaditas de piña y queso. Ok. Gas. ¿El gas cómo lo podemos medir? Por medio de un volumen, ¿sí? Por ejemplo, podemos cuantificarlo con base a litros, ¿no? También. Entonces pudiéramos tener un recipiente que mida los litros de un gas. Ese es otro ejemplo, ¿no? Ok, entonces, dependiendo lo que nosotros tengamos, ¿sí? Es con las unidades que nosotros vamos a utilizar. Entonces la materia puede medirse en kilogramos, se puede medir en litros, ¿sí? Se puede medir en miligramos también, en mililitros, ¿en qué más? En gramos. ¿Qué otra unidad se me está escapando por ahí? A ver, díganme. ¿Qué otras se les ocurre que podamos medir? Vamos a checar qué otra podemos. A ver, déjenme ver. Gas, kilogramos, litros, miligramos, mililitros. Creo que son todos los que podemos medir. Bueno, eso es muy importante en química, porque entonces yo tengo que aprender a utilizar las unidades. Ah, ¿saben cuál otra? Se nos pasó una bien importante. El mol. De hecho, es el más importante. Porque en química hay ocasiones en que todos estos, aunque son medibles, no los podemos aplicar de manera significativa, sino que tendríamos que, por ejemplo, en las reacciones químicas, tendríamos que utilizar prácticamente moles. No podemos trabajar con gramos en las reacciones químicas, siempre tenemos que trabajar en moles, sobre todo para ver la eficiencia, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Bien, entonces vamos a comenzar con una serie de cálculos que son las unidades. Pónganle por ahí, si tienen su libreta, unidades y conversiones, porque yo tengo que medir la materia. ¿Va que va? Y para eso les voy a enseñar un método que se llama análisis dimensional. El análisis dimensional consiste en poder transformar unidades de un sistema a otro. Por ejemplo, vamos a trabajar ahorita con el kilo, ¿no? Si yo tengo un kilogramo, ¿a cuántos miligramos es igual esto? A ver, le toca a Reina.
1000 miligramos. 1000 miligramos. Muy bien. ¿1000 miligramos o 1000 gramos? Charán, 1000 gramos. ¿Sí? 1 kilo es igual a 1000 gramos. Empezamos con estas unidades. 1 litro le toca a a Oma. ¿Cuánto tiene 1 litro? ¿Te escuchamos, Oma? ¿Cuánto tendrá 1 litro? Turu, turu, turu. Tiene lo mismo, ¿no? 1000. Pero en lugar de tener 1000 gramos, tiene 1000 mililitros. ¿Sí? 1 metro. ¿Cuántos centímetros tiene? A ver, los escucho por ahí. 100. ¿Cuánto? 100. Bien. Es muy importante que no nos dejemos llevar a veces por el grado de las unidades, porque pues dijéramos 1 kilo, 1 litro, y luego a veces en 1 metro sí piensan que tiene 1000 centímetros, pero no es correcto. Entonces, hay varias unidades en el sistema internacional de medidas. Por ejemplo, está el kilogramo, el litro y el metro, ¿no? También tenemos de temperatura, como son los grados centígrados, tenemos los grados Kelvin, ¿sí? Para medir, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Y pues todo esto al final nos va a ayudar a comprender, pues, cómo podemos medir la materia, ¿no? ¿Qué otras unidades existen? Por ejemplo, existen unidades de tiempo, aunque aquí voy a entrar en un conflicto. ¿El tiempo se puede medir, pero es materia? ¿El tiempo es materia? ¿Alguna idea? Oma, ¿Sí, no? es bastante complejo, pero se supone que sí. ¿Se acuerdan que hay una fórmula de Einstein que es la energía es igual a la masa por la aceleración de la velocidad de la luz, algo así? Bueno, pues eso nos explica toda esta cuestión. Pero bueno, para fines prácticos sí podemos medir el tiempo. ¿Qué más podemos medir? Los moles y bueno, todas estas cuestiones. Perfecto. Ahora bien, dependiendo de lo que vayamos a medir, pues es la forma que vamos a responder o que vamos a tratar de comprender su procedimiento. Por ejemplo, es muy común que también tengamos que trabajar ya después con unidades especiales. Por ejemplo, el mega, el kilo, el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico y el femto. Todos estos son prefijos del sistema internacional que se aplican a todas las medidas. O sea, si trabajo con kilos, puedo aplicar estos prefijos. Si trabajo con litros, puedo aplicar estos prefijos. Si trabajo con grados centígrados, puedo aplicar estos prefijos. Si trabajo con centímetros o metros, puedo trabajar con estos. Entonces, en química es muy importante que aprendamos a relacionar cuánto vale cada uno de estos y qué representa para poder empezar a realizar conversiones y que son además útiles en nuestra vida cotidiana. Obviamente, no sé si alguien ha escuchado el mega, ¿no? Inclusive, ay, ¿cuántos megas tienes de internet? ¿Cuántos megas de internet tienen? Oma, ¿cuántos tienes tú? ¿O tienes gigas? No, ni sé. Estás como yo, que con que funcione y ya. Fíjense, por ejemplo, a veces nos dicen, no, pues en tu celular te vamos a dar 100 megas, pero no dimensionamos qué significa. Mega se abrevia con la letra mayúscula M y representa en una unidad numérica 10 a la 6, ¿sí? Y por ahí me contaron que en matemáticas ya vieron qué significa esto,
¿Qué significa 10 a la 6? ¿600? Significa que este 10 va a tener 6 ceros hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden su notación científica. Si yo pongo 1 por 10 a la 6 en mi calculadora, ¿tienen por ahí su calculadora? Van a notar que les va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, según yo. 1, 3, 6. 10.000, ¿no? Sí, son... Espérame, Ah, no. me falta otro cero, ¿no? Sí, 3, 6, ahí está. sí. Eso significa, entonces, cuando a ti te venden, que te dicen, te vamos a dar 1 mega de datos, te están vendiendo prácticamente, 1 millón, ¿no? Es 1 millón. 1 millón de bytes. ¿Qué son los bytes? Haz de cuenta que te están dando 1 millón de pesos. Así. Pero resulta que todas las aplicaciones gastan como de a 100 bytes. Entonces, pues esto no te va a durar nada, ¿no? Por eso es importante saber cuántos megas nos venden. ¿Sí? Entonces el mega, siempre, siempre que vean mega, te va a representar el 10 a la 6, que es prácticamente 1 millón. ¿Sí? 1 millón de algo. Si yo te digo megametros, estoy hablando de 1 millón de metros. Si hablo, por ejemplo, de megakilos, sería 1 millón de kilos. ¿Sí? Se lo aplicas a cualquiera unidad. Generalmente es la representación de estos ceros. Y nosotros lo hacemos para reducir, pues prácticamente la cantidad de ¿cómo se llama? De números o de expresiones en las cuestiones químicas y matemáticas. Son formas de reducción. Entonces, si alguien te dice, pesa 1 megakilo, te está diciendo que el objeto pesa 1 millón de kilos. ¿Sí? Perfecto. Ahora fíjense, vamos a seguir bajando sobre esta expresión química. Si ahora, ay, empezó a rayar. Nos vamos a el kilo. ¿Cuánto valdrá el kilo que se representa con una K minúscula? ¿Cuánto vale un kilo? Así con este número exponencial. ¿Cuánto dijimos que vale un kilo? 1 por 10 a la 3. Exactamente. 1 por 10 a la 3 y lo representaríamos como 10 a la 3. Exactamente. Entonces aquí dijimos que este era 3, 1, 2, 3. Y acá sería 1, 2, 3. ¿Sí? Si este fuera mega, dijimos, si fueran metros, serían megametros. Un megámetro. Si este fuera, por ejemplo, metros, sería kilómetro. Charán. De ahí viene la expresión de kilómetro. ¿Cuántos kilómetros son de aquí a Guadalajara? ¿Cuántos kilómetros son de aquí a Puebla? O sea, viene de aquí. En realidad, cada kilómetro representa 1000 metros. ¿Sí? En lugar de contar los metros, es más fácil decir 8 kilómetros en lugar de decir 8000 metros. O es más fácil decir 1 kilómetro en lugar de decir 1000 metros. ¿Sí? Entonces, por eso es que se utilizan tanto estas unidades en cuestiones de conversiones de unidades, ¿sí? Y luego viene el deci. El deci se expresa como como una D minúscula, ¿sí? Una D minúscula, la vamos a poner ahí. D minúscula. Y esta representa ya una unidad negativa, que en realidad no es negativa, es 10 a la 1, ¿sí? ¿Qué nos representaría esto? Que ya existe un punto, ¿sí? Ahí. Eso es lo mismo que 1 por 10, que punto 1 por 10 a la 1, ¿sí? Es lo mismo, a la menos 1, perdón. Es lo mismo. ¿Y qué representa esto? Un decímetro, por ejemplo. Decímetro. Quiere decir que es una unidad más chiquita, ¿sí? El centi. El centi es una C minúscula y se representa como 10 a la menos 2. Y esto, pues prácticamente
es 0.01. 0.01. ¿Sí? Y por el ejemplo es 1 centímetro, ¿no? Estos términos de mega, kilo, lo puedes aplicar a cualquier término. Por ejemplo, megalitro. Un megalitro serían pues 1.000.000 de litros. Por ejemplo, un kilolitro también existe, serían 1.000. ¿Sí? Un decilitro sería 0.01. Y por ejemplo, centilitro es 0.01. O sea, prácticamente lo que estamos haciendo es utilizar las expresiones para poder nosotros agrupar y reducir. ¿Sale? Mili. El mili se abrevia como una M minúscula y es 10 a la menos 3. Ajá, y es 0.001. Por ejemplo, 0.001. ¿Se fijan? Cada vez que va aumenta menos 2, menos 1, nada más le ponemos un 0. A esto se le conoce como notación exponencial, ¿no? El ejemplo es un milímetro. También existen los mililitros. Ya ven que hay algunas unidades. De hecho, en química usamos mucho. Pon 5 mililitros de algo, ¿no? Y una que yo creo que ustedes no han utilizado es el micro, que se pone como mu, así se le llama a esta letra como estilizada. Y un micro es 10 a la menos 6. Y pues prácticamente son 6 ceros. Ya lo voy a poner como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. Ahí está. Así es como se expresa. O también lo puedes poner ya 1 por 10 a la menos 6. Y se llama microlitro, por ejemplo. Microlitros, para que se visualicen. Bueno, una vez hice un experimento en el laboratorio para contar cuántas gotas era un microlitro. Y de agua son 4. Sí, con una pipeta lo hice para checar. Díganme, ¿a quién se le ocurre hacer esos experimentos? Pues a su profe. Es 10 a la menos 6. El nano, que es el que sigue, se expresa como n. Y es una n minúscula. Y equivale a 10 a la menos 9. Chicos, es el tamaño de una célula, aproximadamente. Una célula mide más, 10 nanómetros, más o menos. Y bueno, serían 9 ceros, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Y se pone como nanómetro. Nanómetro. ¿Han escuchado hablar de las nanopartículas que están muy de moda? Bueno, las nanopartículas son tan pequeñas que caben a través de la membrana celular. Por ejemplo, se ha encontrado nanopartículas de plástico en el mar y eso es muy peligroso porque al final en el agua los peces se las pueden asimilar porque no hay nada que las detenga. Como son más pequeñas que una célula, pueden atravesar fácilmente la membrana y a nosotros también. Entonces, por eso es que entre más unidades pequeñas trabajamos, más podemos entender. El pico es 10 a la menos 12 y se pone P, 10 a la menos 12. Y bueno, todos esos ceros ya no los voy a poner, pero bueno, se pone picómetro, por ejemplo. ¿Sí? Y el femto es a la menos 15. Se pone una F minúscula y se pone 10 a la menos 15. Igual, ya no voy a poner todos los cerotes que les ponía aquí, pero se llama femtómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que nos aprendamos qué es un mega, 10 a la 6, kilo, 10 a la 3, deci, 10 a la menos 1, centi, 10 a la menos 2, mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12 y femto, 10 a la menos 15. Todos estos nos los tenemos que aprender para
que si llegamos a manejar estas unidades o nos las llegan a preguntar en el examen, las sepamos, porque en su temario viene manejo de unidades y conversiones. Entonces, esto de a ley va a venir en su examen, por eso sí me interesa que les quede bien claro y que se los aprendan. O sea, literalmente estos sí se los van a tener que aprender, de preferencia para la siguiente clase. Igual y les voy a hacer un examencito en química para que puedan ver cómo podemos utilizar este tipo de prefijos en química. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Perfecto, déjenme, busco por aquí unos problemitas de conversiones. Déjenme. Muy bien. Vamos a checarlos y listo. Voy a borrar esto. Una mujer, ya para terminar, este va a ser el primer problema y luego vemos otro. Una mujer pesa 115 kilos. ¿Sí? Vamos a ponerle, aquí le voy a poner una mujer pesa 115 kilos. ¿A cuántos gramos es igual ese peso? Y al mismo tiempo, ¿a cuántos miligramos es igual? La forma en que se resuelven este tipo de problemas, generalmente ustedes lo hacían de manera tradicional. Quisiera escuchar cómo lo resolverían y luego ya les planteo cómo es la forma más ideal para hacerlo por medio de una cosa que se llama análisis dimensional. ¿Cómo lo resolverían? ¿Tú cómo lo resolverías, Oma? Tienes una mujer que pesa 100 kilos y yo quiero que me digas cuántos gramos es eso. ¿Alguna idea? Recuerda que nosotros lo que queremos es transformar a gramos. Entonces, lo primero que tú tienes que encontrar o entender es que 1 kilo, ¿a cuántos gramos dijimos que era igual? A 1000. Entonces ahí tendrías que establecer una relación para hacer este tipo de ejercicio. Generalmente ustedes creo que lo manejan por reglas de 3. Pones 1 kilo es igual a ¿cuántos gramos? A 1000 gramos. Entonces, 115 kilos, ¿a cuántos gramos será? Y multiplicas este por este y lo divides entre este, pero bueno, esa división no tiene sentido porque te va a dar el resultado igual, ¿no? ¿Cuánto es 115 por 1000? Multiplíquenlo porque creo que yo no traigo mi calculadora aquí a la mano. A ver, déjenme ver si me la puedo sacar aquí del celular. Calculadora. Ah, pues si no con la científica de aquí. Déjenme la pongo. Calculadora. Para que vayan viendo el procedimiento. Ahí están. Entonces tengo que multiplicar 115 por 1000. Ahí está. Esto es igual a 115,000. Entonces, X es igual a 115,000. 115,000. ¿Pero qué son? Peras, manzanas, gatos, gallinas. Pues elimino lo de arriba con lo de arriba y me quedarán gramos. Esto es igual a gramo, a 115,000 gramos. Ahora, la segunda conversión que tengo que hacer es 1 gramo es igual a 1000 miligramos. 115,000, que fue la unidad que me dio, ¿a cuántos gramos es? Ahora, eso que ya nos dio, lo tenemos que volver a multiplicar por 1000.
que es 115,000, 1, 2, 3, por 1000. Ahí está. Y entonces te da 115 millones. Esos son los gramos, los miligramos de esta persona. Se escucha bien feo. Tiene 115 millones de miligramos. Esta es la forma tradicional en la que tú lo haces por una regla de 3. Pero en química, y sobre todo ustedes que ya van a la universidad, tienen que aprender un sistema que es distinto y se le conoce análisis dimensional, porque este análisis dimensional hace que tus resultados salgan más rápido y que tu reflexión sea más eficiente y que además te tardes menos tiempo en contestarlos. Sobre todo cuando haces ¿cómo se llama? Un examen de admisión. Que también, no sé si les han dicho por ahí en matemáticas, lo recomendable es no usar calculadora en algunos procedimientos porque luego en el examen a veces no los dejan usar y entonces no llevas práctica, pero creo que en química no hay tanto problema. Pero bueno, entonces la forma de resolver esto por análisis dimensional es la siguiente. Una persona pesa 115 kilos y 1 kilogramo se pone abajo porque abajo puedo eliminar la unidad. 1 kilogramo son 1000 gramos. Porque 1 gramo abajo, para poderlo eliminar, son 1000 miligramos. A esto se le conoce como análisis dimensional. 115 por 1000 entre 1 por 1000 entre 1 te va a dar lo mismo. Te va a dar 115 millones. Háganlo en su calculadora y van a ver que sí. Y aquí puedes eliminar las unidades fácilmente. Kilogramo con kilogramo, gramo con gramo. Entonces me quedan miligramos. Y así es como se hace el análisis dimensional. Se le llama análisis dimensional porque puedes eliminar las unidades y ya no tienes que trabajar con reglas de 3. Esto ya es más profesional y te va a permitir hacer cálculos más rápidos, ¿sí? Bueno, chicas, por el momento creo que aquí le vamos a dejar porque vienen más problemas. Pero para la siguiente clase vamos a trabajar con esto. Entonces les voy a pedir por favor que repasen los estados de la materia, ¿sí? Sus características, sus propiedades físicas, químicas y que recuerden identificar claramente a qué corresponde el prefijo mega, kilo, penta, hepta, todo lo que acabamos de ver para la siguiente clase porque vamos a seguir trabajando con estas conversiones de unidades. ¿Sale? Muy bien, Molina, muy bien, Oma, por sus resultados aquí en el chat. Les agradezco su participación. Y bueno, pues hoy todos estuvimos muy activos aquí en esta materia de química. Me van a volver a ver el viernes en anatomía. Mañana tienen física. Bueno, que tengan una excelente semana y sigan aprendiendo mucho. Y bueno, esperemos que les hagan ya llegar sus códigos de las materias para que ya tengan material de Classroom, ¿sale? Cualquier cosa, pues ya saben, por el chat o comuníquese directamente con Innovación. Les agradezco su presencia el día de hoy y nos estamos viendo hasta la siguiente.